Segundo bloque de Medical Televisión y tengo una recomendación que hacerle porque todos quisiéramos tener un descuento de 50% en medicamentos, por ejemplo. ¿Y cómo es posible? Con el Seguro de Salud San Francisco, que te ofrece un 50% de descuento en medicamentos, un 10% en perfumerías, un 20% en óptica. Que los imprevistos no te sorprendan. Encontrar una solución rápida y en efectivo para operaciones o algunas complicaciones de salud. Consulta, tengas o no obra social, en Farmacia San Francisco. Ahora sí, muchas gracias San Francisco y vamos a iniciar este segundo bloque con la doctora Clara Sofía López. Ella es especialista en el tema respiratorio. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, Nora. Encantada de estar otra vez Gracias aquí. por haber venido. Ustedes saben que siempre estamos acompañados con un profesional de referencia para abordar estos temas y en este caso algo tan común. Yo le decía a la gente, alguien en la casa seguro tiene algún problema respiratorio, ¿no? Sí, el tema respiratorio es muy amplio porque en esta época cuando no tenemos lluvias empiezan a manifestarse las alergias. Las personas que son asmáticas tienden a hacer alguna reagudización y la gente se autorrefiere porque yo soy asmático cuando cambia el tiempo. Claro, Entonces, tiene razón. Es eso. Pero en esta época es muy común el tema de la picazón de ojos, el moco transparente, el estornudo. Doctora, hemos preparado un informe para darle marco a la entrevista. ¿Le parece lo compartimos, Perfecto, señor sí. director? Con la llegada de la primavera, muchos disfrutan del buen tiempo y de la naturaleza en su esplendor. Pero para algunas personas, esta estación trae consigo molestias conocidas como alergias respiratorias. Estas alergias, también llamadas rinitis alérgica o fiebre del heno, son reacciones del sistema inmunológico a sustancias en el aire como el polen. Pero en estos casos, en nuestra región, también debemos batallar con la contaminación por el humo de los incendios forestales, lo que complica aún más la situación para las personas con alergia y otros problemas respiratorios como asma. La principal causa de las alergias respiratorias en primavera es el polen, que las plantas liberan al aire para reproducirse. Cuando el polen es inhalado por personas alérgicas, su sistema inmunológico lo identifica erróneamente como una amenaza, liberando histaminas y otros químicos que provocan los síntomas alérgicos. Otras causas comunes incluyen ácaros del polvo, moho o pelos de animales. El humo de los incendios forestales es más que una molestia. Es un peligro significativo para la salud, especialmente para personas con problemas respiratorios o condiciones crónicas. La prevención y protección adecuada durante estos eventos es crucial para minimizar los riesgos. Se estima que entre el 10% y el 30% de la población mundial sufre de rinitis alérgica y una gran parte de estos casos están asociados a alergias estacionales como la primavera. Las alergias respiratorias son más comunes en adolescentes y adultos jóvenes, pero pueden afectar a personas de cualquier edad. En algunos países se ha observado un aumento de la prevalencia en los niños en las últimas décadas. Las alergias primaverales tienden a ser más comunes en áreas con climas templados y en aquellas donde hay una alta concentración de plantas que producen polen. En las últimas décadas ha habido un incremento en la incidencia de alergias respiratorias en muchas partes del mundo. Se cree que esto puede estar relacionado con factores como la contaminación del aire, el cambio climático y cambios en el estilo de vida. Estas cifras varían según el país y la región, pero en general las alergias respiratorias son un problema de salud pública importante que afecta a millones de personas, especialmente durante la primavera. Doctora López, hemos querido sumarle con la producción el problema del humo,
teniendo en cuenta que gran parte de la República Argentina en los últimos tiempos se vio afectado por este fenómeno que se dio en Bolivia, en donde se han quemado miles y miles de hectáreas y el humo avanzó como fenómeno climático hacia nuestro país, ¿no? Y afectó evidentemente la salud o la situación de muchas personas. Lo vamos a dejar para hablar en un ratito porque tengo entendido que no es lo mismo que las alergias estacionales, ¿no? No. Doctora, ¿por qué escuchamos con frecuencia que algunas personas dicen, yo antes no era alérgico y ahora de golpe, como que me vino de golpe? ¿Suele suceder esto? A ver, las alergias son genéticas. Vienen en el ADN con un marcador genético. Hay personas que, por ejemplo, tienen una alergia determinada y vivieron en una región donde ese alérgeno no existe. Por ejemplo, el quebracho colorado. Entonces se mudan a un lugar, a una localidad a miles de kilómetros donde existe el quebracho colorado. Pero su cuerpo lo conoce, lo identifica y la proteína que viene ahí es la que le produce la alergia. Esa puede ser una de las causas por las que las personas dicen, yo antes no era alérgico y ahora soy alérgico. Bien. Otra razón es que la persona tuvo alguna enfermedad, una enfermedad que le deja cicatrices en el árbol respiratorio, en los pulmones, y años después se manifiesta como broncoespasmo y la gente se identifica con el asma. Entonces, en realidad es un broncoespasmo secundario A. Me quedo ahí, doctora, un ratito porque, claro, a esto le sumo muchos que dicen, después del COVID me volví alérgico. Bien. Justamente, el COVID no lo conocíamos, seguimos conociendo cosas y secuelas del COVID aún hoy, a 4 años, y entre esas cosas hay personas que, de acuerdo a la susceptibilidad y a la capacidad de defensa que tuvieron, han desarrollado un sistema de defensa, quizás la palabra no es la adecuada, pero exagerado ante el virus. Y eso le ha dejado una secuela, una memoria inmunológica en el árbol respiratorio, sobre todo en el endobronquio, donde se produce la inflamación que conlleva después a una crisis de broncoespasmo similar y se trata de la misma manera que una crisis de asma. Bien, si hablamos de síntomas, son de los más variados que puede existir en cuanto a la alergia respiratoria se refiere, ¿no? Sí. Síntomas. La mayoría de las personas que tienen la alergia respiratoria, de 10 personas, entre 1 y 4 pueden sufrir rinitis alérgica. Y eso va a significar la picazón de la nariz, el estornudo así concatenado, muchos estornudos juntos, sí, y la secreción transparente. Sí. Moco transparente desde que inicia hasta que finalice el cuadro. Ajá. Picazón de ojos, los ojos enrojecidos, picazón de garganta. Bien. Y de... Ahora, doctora, esto de la gotita de agua que cae de la nariz, perdón que sea autorreferencial, sí, suele sucederme cuando hace frío. ¿Esto quiere decir que tengo alergia al frío? A ver, el frío como el calor son agentes físicos. Ajá. Entonces, si una persona se expone al sol sin una protección adecuada, la piel se enrojece porque efectivamente sufre una quemadura de primer grado. O sea, el sol es un agente de agresión y se pueden producir lesiones por el calor. Ajá. Bien. El frío es un agente físico que irrita la mucosa respiratoria. Si yo tengo problemas respiratorios crónicos y mi nariz tiene la mucosa inflamada, los cornetes están inflamados, el aire en general no va a entrar por la nariz, sino por la boca. Cuando el aire normalmente entra por la nariz, hace una turbulencia en los cornetes, retiene muchas moléculas en los pelitos, en las cilias de la nariz adentro, y el aire entra
caliente y limpio. Ajá. Si respiro por la boca, no hago ese proceso. Entonces es más fácil que el aire entre frío y sucio y produzca mayor inflamación. Por eso se desencadena la alergia. Bien. Doctora, ¿qué son las histaminas y por qué cuando tenemos alergia tomamos antihistamínicos? Bueno, ese es un proceso bien complejo, pero para hacerlo simple, las histaminas son unas moléculas que están en nuestro organismo y que ante determinados alérgenos se unen a la célula en un punto específico y ahí van a desencadenar el proceso inflamatorio. Entonces, justamente los antihistamínicos son los que van a bloquear este proceso. Bien. Entonces, las histaminas son las que permiten el proceso inflamatorio de la alergia y los antihistamínicos bloquean ese proceso. Bien, ahí ahora vamos a darle pie a nuestros pacientes que vamos a hacer consultorio virtual a través del 11 26 090909 porque tenemos mucha gente que está del otro lado que quiere despejar dudas. Le quería consultar en relación al humo, que yo le hice referencia hace un ratito nada más, que también podría provocar síntomas parecidos al de la rinitis alérgica, sí. ¿No? Hay Esto ha sido un tema que empezamos a verlo hace unos años, cuando empezaron a relacionar el aumento de las consultas respiratorias en las guardias relacionadas con zonas cercanas, próximas a donde hubo quema de pastizales, donde hubo quema de bosques, en fin, donde hubo incendios forestales. Hay un trabajo muy interesante del NEA, de la región del NEA, respecto a la quema de humedales. Sí. Ellos ponen en evidencia el aumento de las patologías respiratorias y de las alergias cuando fue la época de la quema de humedales en el 23-24. Nosotros hemos tenido un aumento de las consultas justamente con esto. Cuando se quemó la parte de la Amazonia en Bolivia, que veíamos en el cielo la mayor densidad, se notaba las personas con tos seca, así la picazón de garganta. Pica la garganta, sí. Pica la garganta. Muchos asmáticos tuvieron crisis, es decir, algunos más graves, otros menos, pero se relacionan directamente con esto del humo en suspensión, de las partículas que el viento trae desde los pastizales que se queman. Doctora, nosotros recibimos algunas alertas, no solo del Servicio Meteorológico Nacional, sino de las autoridades médicas nacionales, pidiendo especial cuidado en personas que tienen afecciones pulmonares en este sentido. ¿Por qué? Justamente el viento es el que trae, así como transporta el polen, como transporta, por eso se dice fiebre del heno, sí, porque transporta el polen. El viento también lleva las partículas de los incendios con todos los detritos que tienen eso, que tiene muchas sustancias, no solamente el carbón per se, sino otras sustancias que pueden venir de la misma planta que se quemó, de las casas, de los animales pobrecitos que perecen con los incendios. Entonces el humo ese viene muy contaminado y eso provoca mayor cantidad de alergia. Bien, doctora, tenemos a nuestros televidentes en línea. Vamos a poner el mensaje de César para que la doctora lo pueda responder. Es de Barrio San Isidro y la consulta es, creo que es difícil, doctora, ¿cómo se trata la alergia y si se cura la alergia? Bien, las alergias se tratan con antihistamínicos, que es lo que hablamos, que las histaminas son las que van a disparar el proceso en el momento en que toma contacto el alérgeno con el organismo. Se puede tratar con corticoides, se puede tratar con antileucotrienos que van a bloquear también el proceso inflamatorio que desencadena la crisis de alergia. Son los 3 medicamentos que tenemos. ¿Qué más podemos hacer? Si tenemos, por ejemplo, la quema de pastizales, usar barbijos, hacer protección,
bloquear de manera mecánica el ingreso del aire contaminado. Si tenemos alergia a los animalitos de la casa, al pelo o a la caspa de los animales, y bueno, tenemos que tener el cuidado de que el animal no duerma dentro de la casa, no suba a la cama, no suba a los sillones, no tener alfombras dentro de la casa donde pueda quedar el pelo del animal. Bien. Si tenemos alergia a otras sustancias, como por ejemplo el tema del polen, y tratar de la época de primavera o de otoño, que es cuando puede haber aumento de las alergias, tomar precauciones de no transitar fuera de la casa sin barbijo. En fin, tratar de hacer todas las medidas que sean posibles para evitar el inicio del proceso alérgico agudo. Y curarse las alergias se tratan, se mejoran y se controlan. Pero como esto es una marca genética, no se cura. Bien. Pero se puede controlar muy bien. Acá tengo una consulta que, a ver, espero, porque están entrando muchísimos mensajes, no quiero perderla por acá, porque quería preguntarle qué pasa si nosotros subestimamos a las alergias. Por ejemplo, acá hay una mamá que dice, mis hijos hace mucho les agarra eso como estornudos, picazón en los ojos, la nariz, como que se les tapa la nariz, es molesto, no pueden respirar por la nariz, le dura 1 o 2 días. ¿Qué pasa si uno no trata esto? ¿Puede volverse algo más grave, más crónico? Ese es el tema, que muchos pacientes que tienen rinitis alérgica después pueden desarrollar procesos más complicados, y los asmáticos, el 80% de los asmáticos tienen rinitis alérgica. Entonces, el proceso mecánico en la nariz con un cornete inflamado, con una mucosa inflamada, provoca esto, que el aire no se purifique, no haga la turbulencia, entonces puede llevar algún germen que podría evitarse en la primera barrera. Como la mucosa está inflamada, eso puede generar después otro proceso más complicado, que son los pólipos. Que el pólipo nasal en realidad va de la mano de la alergia, pero una alergia bien controlada puede evitar el desarrollo o el crecimiento de los pólipos, que después van a llevar probablemente a una cirugía. Ahora, doctora, ¿cómo hacemos para saber a qué somos alérgicos? Bien, hay pruebas, por ejemplo, el análisis de sangre común puede medir el número de eosinófilos. Siempre se dice el porcentaje, pero lo ideal es que el bioquímico tome la muestra y lea el número de eosinófilos inmediatamente. Porque si pasa mucho rato, lo lee la muestra a la tarde, por ahí el eosinófilo se muere, y entonces se muere es un decir. Pero lo que le quiero decir es que la cuantificación disminuye. Eso está comprobado. Entonces, el recuento de eosinófilos, no por porcentaje, sino por número, ya es un indicativo de alergia. La inmunoglobulina E nos dice también que hay una reactividad alérgica. Y después las pruebas dermatológicas, que ahora se hacen con gotitas en la piel, que dicen específicamente a qué proteína es alérgica la persona. Bien, acá alguien, Germán, dice, llevo afónico 3 meses, se mejora, se agrava, pero nunca se cura. ¿Puede ser debido a la sinusitis crónica? Parece que tiene, y pregunta si se cura la sinusitis. La sinusitis infecciosa sí se cura, y la sinusitis crónica alérgica también se puede curar y mejorar con un muy buen tratamiento, pero fundamentalmente la constancia en el tratamiento. Bien. Acá Claudia le pregunta a la doctora López si existen antialérgicos que no den sueño. Los que más sueño dan son los antihistamínicos. Entonces, por eso uno recomienda no automedicarse. Claro. Porque el antihistamínico uno lo recomienda a la noche, como una toma nocturna, cuando suponemos que la persona va a dormir.
Personas que se automedican por ahí lo toman durante el día o con el desayuno y sí se va a notar la somnolencia. Manejar también es peligroso, ¿no? Sí, totalmente, porque si está propenso al sueño con un antihistamínico, por ahí no tiene la reactividad de una persona manejando. ¿Existe una alternativa entonces? Los corticoides y los antileucotrienos. Bien. Acá le preguntan, doctora, la picazón en la punta de la nariz, dice, es muy molesto. ¿La nariz roja es alergia? Probablemente sea alérgico. Y bueno, le pregunta qué lo puede estar provocando. Dice que tiene síntomas desde hace 2 años y ya tiene 19. Bien, y ahí hay que hacer un estudio simple para ver a qué es alérgico. Primero determinar si efectivamente es alérgico y después se puede hacer las pruebas para determinar a qué es alérgico. Acá Valeria nos dice que hace 5 años empezó con la alergia, llega septiembre y empieza estornudo, picazón de nariz, ojos y que no sabe qué hacer. Bien, probablemente por lo que ella dice 5 años pueda ser un post-COVID, probablemente. Ajá, justo. Y es cuestión de hacer un buen estudio para determinar si efectivamente es alérgica o está con una hiperreactividad. Doctora, dice, hace un tiempo tengo picazón en la garganta, flema clara o transparente y molestia o picazón en los bronquios. ¿Pero molestia en los bronquios se perciben? No. No. Es como que ni sé dónde están los bronquios. No. Puede ser el síntoma acá o en la garganta y sí, probablemente sea alérgico. Sabe que a mí me pasaba que empecé a descubrir que en septiembre me pica el paladar, ¿no? Sí. Y es tan difícil rascar con la lengua el paladar, pero es solamente ese síntoma. Sí. Tiene que ver con la alergia. Tiene también. que ver con la alergia, sí. Bien. No es lo más común, Ajá. pero sí existe. Ahora, doctora, ¿hay algo que podamos hacer de alguna manera para prevenir esos síntomas? Bien, primero hacer un buen diagnóstico si efectivamente la persona es alérgica. Y si es alérgica, hacer un tratamiento que en general se puede hacer con vacunas que se ponen la misma proteína a la que es alérgico, y eso lo manejan muy bien algunos colegas, en cantidades mínimas que van en ascenso como para que el cuerpo reconozca el alérgeno y cree la defensa necesaria. Otra alternativa a largo plazo son los antileucotrienos, que van a disminuir esta propensión a desencadenar el proceso alérgico. Bien. Tiene usted varios mensajes que le va a dar vergüenza que le lea, porque hay gente que la quiere un montón. Bueno, los voy a poner todos así. Me preguntan, ¿dónde atiende la doctora López? Estoy trabajando en la Clínica María de Urcupiña, en la Meguino 1064. Bien, acá varios de nuestros televidentes dicen que se tratan con la doctora, que la llevan muy bien con el tratamiento, le dejan saludos, así es que le agradecemos mucho. Nos hemos quedado sin tiempo. Se ha quedado con un montón de mensajes, pero se nos acaba el tiempo. Le agradecemos muchísimo su disposición para venir al programa y seguramente la vamos a estar invitando de nuevo. Muchísimas gracias, un placer, porque la gente a veces tiene dudas y no sabe a quién preguntar. Exacto. Pero un espacio como este, la gente, por ahí el mismo anonimato le permite preguntar cosas que en otra situación no se animaría. Cualquier cosa, por supuesto. Uno siempre necesita una orientación y nosotros estamos para eso, para precisamente hacer un relevamiento de cuáles son sus intereses y traerlos a la pantalla. Estos programas quedan a modo de colección en YouTube. Les pedimos que nos sigan y nos van a ayudar un montón a llegar a cada vez más gente. @MedicalTVSalta. Están los datos de las redes sociales en pantalla. Los jueves a las 23, después de Cara a Cara, estamos en la pantalla de Multivisión Federal también, porque esta empresa considera que es un contenido valioso para la familia. Quiero agradecer al Instituto Médico de Alta Complejidad que auspicia este programa. Muy bien, muchísimas.
un placer llegar a su casa con este programa. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Aceptamos sugerencias también de temas para tratar, por supuesto. Gracias a todo el equipo, a mi director, a los productores, a los asistentes que están detrás de cámara, siempre atentos a lo que necesitamos. Muchas gracias a ellos también. Hasta la semana que viene.